Listo. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por estar una tarde más con nosotros, acompañándonos en este webinar Línea de Alta Marea Ordinaria, denominada LAMO. El expositor que nos acompaña hoy es el ingeniero Rolando Velázquez, ingeniero topógrafo y geodesta de la Universidad de Panamá, jefe del Departamento de Geofísica y Estudios Especiales del Instituto Geográfico Tommy Guardia, perteneciente a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras. Profe, muchas gracias por estar aquí y lo dejo para que empecemos la exposición. Muchas gracias, Aide Tavares, gran amiga. Bienvenidos tengan todos a este webinar, que no es más que un pequeño conversatorio con respecto al tema de la línea de alta marea ordinaria, que es un tema un poquito álgido desde el punto de vista de la topografía, de la geodesia, de la parte catastral, de la parte de la ingeniería civil, pero voy a tratar de explicar lo mejor que pueda realmente en qué consiste la misma, la manera de levantarla, de marcarla en sitio y establecer entonces las distintas condiciones que incide la misma sobre la propiedad. El diccionario romano es... Bien, antes de meternos en materia a fondo, vamos a ver lo que es la parte, lo que es el fundamento legal. El fundamento legal de la que establece o la que define y establece la línea de alta marea ordinaria tiene un antecedente. El antecedente es que la Autoridad Nacional de Administración de Tierra, la ANATI, en su momento, para los efectos de lo que es la titulación y la regularización de los distintos zonas del barrido catastral, requería una línea de referencia para los efectos de la delimitación de los predios o parcelas ubicadas en las áreas costeras o insulares. De ahí pues eso se dio allá por el 2010, de ahí que se armó un equipo técnico legal y se hicieron algunas definiciones porque ya previamente a través de la Dirección General de Catastro ya se había establecido y definido una línea de alta marea, la cual era un poquito complicada. Así que había que resolver rápidamente para los efectos de poder dar solución precisamente a la población, a todos aquellos poseedores, tenedores de predios por tantos tiempos, y que el objetivo pues de la ANATI es precisamente la legalización de la misma. Muy bien. La resolución administrativa, la 005-2011, del 11 de febrero del 2011, publicada en la Gaceta Oficial Digital el miércoles 15 de junio del 2011, a partir de la cual la misma empezó a regir. Entonces, en la parte considerando, podemos observar que la misma menciona que la Ley 59 del 8 de octubre del 2010, mediante la cual se creó entonces la Autoridad Nacional de Administración de Tierra, que está conformada por el Instituto Geográfico Nacional, la Dirección Nacional de Reforma Agraria, la Dirección General de Catastro y en su momento el Programa Nacional de Tierra, que era PRONAT. Estas unidades, que cada una estaba en distintos ministerios, entonces pasaron a conformar lo que hoy día es la ANATI. Y entre muchos de los objetivos de la ANATI es precisamente
facilitar, aligerar todo el proceso que tiene que ver con la titulación y regularización de las tierras. En síntesis, un catastro, pero bien conformado, bien entonces administrado, con todas las normas, y de ahí pues viene el establecimiento o la definición de la línea de alta marea ordinaria, que facilitará entonces o dará ¿cómo le digo? La línea de referencia entonces para definir las áreas que son objeto de titulación y o concesión. De ahí pues entonces que también la ley, el artículo 87 de la ley 59 de 8 de octubre del 2010 modifica entonces el párrafo del artículo 2 de la ley 80 de 2009, donde realmente entonces ahora indican que el ente que le corresponde la definición de la línea de alta marea ordinaria, su demarcación, establecimiento en sitio, le corresponde entonces al Instituto Geográfico Nacional, Tomiguaria. Y desde entonces, pues ya estamos en esto y hemos realizado una serie de trabajos para, desde aquel entonces, sobre todo para lo que es el barrido catastral. Bien, de ahí entonces esta comisión, esta resolución, establece que en el artículo primero resuelve que la línea de alta marea ordinaria, abreviada LAMO, LAMO, distingue dos tipos de situaciones. Una, cuando son playas extendidas o que tienen una topografía muy ligera, una pendiente muy baja, entonces la define que es el límite entre la playa y la ribera de playa, identificado por el rastro o vestigio físico dejado en la superficie por la más alta marea ocurrida previa a la época de observación, la cual define el lindero interior hacia tierra firme de la zona costera. Este párrafo es muy importante su interpretación, desde el punto de vista de que la misma dice, que es el límite entre la playa y la ribera de playa, ese es la lama, pero que es el rastro vestigio físico dejado en la superficie por la más alta marea ocurrida previa a la época de la observación. Quiero que indicarles o informarles que el criterio nuestro para los efectos de no afectar la propiedad o que su afectación sea lo más mínimo. Esta alta marea, la más alta marea previa a la época de observación, son dos mareas en el año, que son las que dejan la huella en la parte más superior de la ribera de playa. Y esas mareas se dan precisamente en los equinoccios, que es en febrero y es en marzo, que es cuando la luna se aproxima más a la Tierra y por supuesto entonces ejerce mayor fuerza de gravedad y por ende tiene una mayor atracción sobre la masa líquida oceánica y tiene la marea, pues entonces alcanza niveles más altos. Entonces esa es la que el Instituto Geográfico Nacional, Tomiguaria, es la que toma para el levantamiento, la demarcación de la línea de alta marea. Es importante, yo sé que aquí hay muchos que estudian la parte mareográfica, pero es importante también saber y reconocer que todo lo que tiene que ver con mareas, entonces estamos hablando de algo dinámico. Una línea que establecemos hoy, mañana puede estar 1 metro, 2 metros más allá o 1 metro, 2 metros más acá. O sea que la misma es dinámica, pero que podemos reducir los efectos de esa traslación en las propiedades cuando utilizamos la línea, la marea más alta
previa a la época de observación, que en este caso son las mareas equinocciales de marzo y septiembre. Bien, ese rastro, dice la misma resolución o vestigio, son los desechos marinos, taludes, escalón, peldaños, desnivel, dejados en las arenas de las costas por las olas en el proceso del ciclo continuo del ascenso y descenso periódico de la agua en los océanos, los golfos, las bahías, causadas principalmente por las mareas astronómicas. Cuando hablamos de marea astronómica, entonces estamos hablando del efecto ocasionado por la fuerza de gravedad que ejercen la composición Tierra-Luna-Sol o Tierra-Sol-Luna, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver cómo producen, qué producen, cuál es el efecto que producen estas mareas de acuerdo a la posición de estos astros. Bien, y entonces el otro aspecto que se considera es en cuanto a que hay zonas donde hay mucho acantilado, hay muchos muros. Entonces, lógicamente que ahí pues la huella va a ser el muro, la línea va a ser definido por el pie del acantilado en caso de acantilados rectos o muros que sean rectos, o si no, entonces en la cresta, en la parte superior del talud, sería entonces donde se toman la línea de alta marea, se demarcaría. Bien, si observamos, mire, vamos a seguir continuando. Esta es una playa extendida, como la observan ahí. Esta es una foto que tomamos ya hace rato, allá en Huánico, en la provincia de Los Santos, y pueden ver ahí una playa totalmente extendida, una pendiente muy suave, con tal vez no llega ni a un 5%. Entonces, esta marea se retira, pero muy significativamente. No sé si estoy compartiendo y están viendo las imágenes, por favor, confírmenme. Entonces, observen dónde está la baja marea y dónde está cuando llega la alta marea. Entonces, ven este rango de playa. Este es lo que es la playa. La playa está definida por la baja marea y la alta marea. Ese es el área de playa. Y lo que continúa entonces sería lo que es la ribera de playa. Aquí les muestro, por ejemplo, otra imagen sobre la cual he marcado o interpretado lo que es la línea de alta marea ordinaria, el retiro de los 22 metros en el Pacífico. En el Pacífico, el Océano Pacífico, el retiro de la línea de alta marea hacia la propiedad, donde para llegar a la zona costera, que son las áreas adjudicables, o sea, objeto de titulación o de regularización, está a 22 metros. Y eso le denominamos, ahí mismo en la resolución y también en la ley 80, ribera de playa. Y así está definida. Aquí, por ejemplo, pueden ver dónde está la baja marea, línea de baja marea, y dónde está la línea de alta marea, que está muy bien definida precisamente por las huellas dejadas por la más alta marea previa a la época de observación, tal cual lo menciona o lo describe entonces la resolución 005 del 2010, 2011. Observe entonces el área de playa, los 22 metros, que es la ribera de playa, y de ahí entonces inicia lo que es la zona que es objeto pues de titulación o adjudicación o regularización de tierra. ¿Ve? O sea que la zona costera, que también estaba definida en la norma, que son 200 metros, la misma arranca desde la línea de alta marea. Originalmente no había una manera rápida como para hacer una definición de lo que era la LAM, línea de alta marea, para los efectos, digamos, de iniciar un proyecto, un trabajo de titulación. Antes existía, por ejemplo, cuando la Dirección General de Catastro hacía la titulación en la área costera, solicitaba certificación
al Instituto Geográfico Nacional y se hablaba de 18 pies. Pero 18 pies no es el nivel. 18 pies es la amplitud de marea, pero no es el nivel. Habría que ver dónde ese, los 10, cuando agarra o llega o la marea sube a los 18 pies, cuando hay amplitud de marea de 18 pies, ¿a dónde queda esa huella? Entonces era un poquito complicado y un poquito indefinido, y entonces pues por eso es que se ha adoptado esta figura de línea alta marea, uno con el objeto de aligerar lo que es o facilitar lo que es el proceso de regularización y titulación, al igual que aquí entra también no solamente la parte de interés gubernamental, sino que también entra la parte que tiene interés en la parte ingenieril, hablando por ejemplo de lo que son las construcciones que se están dando en las áreas costeras, que son muchísimas y que muchas tienen más bien carácter turístico, y por ejemplo una marina, un residencial, etcétera, que son obras de mucho valor y que se requiere que precisamente se establezcan por lo menos el parámetro o la línea de referencia a partir del cual arrancar un proyecto. Eso es lo que le da entonces el Instituto Geográfico Nacional de acuerdo a la norma, a la resolución que la establece. Aquí, por ejemplo, en este pequeño gráfico también es una fotografía allá en Burica. Lo que ven allá al fondo es la isla Burica, y lo que tenemos aquí pues es la parte continental, aquí a la derecha, la parte principal de la imagen, es la parte continental de Punta Burica, pero que en esta área, esta zona, presenta características de que son barrancos, son pequeños taludes, y entonces lo hemos utilizado para entonces describir dónde se arranca con la línea de alta marea ordinaria. En este caso, si es un muro o un acantilado que es recto, pues podemos tomar la base del talud o también la parte superior del talud. Y de ahí hacia tierra firme, entonces, se define lo que es la ribera de mar o la ribera de playa o la servidumbre costanera de 22 metros de ancho, y de ahí entonces el área que es objeto de titulación o regularización. Entonces, aquí tenemos entonces las dos situaciones. La situación cuando tenemos playas extendidas, ¿verdad? Obsérvese el retiro y la huella perfectamente identificada en la zona. Se marca entonces los 22 metros, y de ahí se define entonces el área de objeto de regularización o titulación. Esta línea morada, la línea de alta marea ordinaria, es lo que se levanta en sitio con equipos GPS, sobre todo GPS, y se levanta una poligonal a todo lo largo de la ribera para entonces tener un conjunto de puntos con coordenadas, los cuales entonces son utilizados por las otras direcciones, como la dirección de masivo, la dirección de adjudicación de la NATI, para los efectos entonces ya de hacer los controles de tal manera de que no se afecte la ribera de playa, que es la servidumbre costanera, y que la misma es de uso público. Aquí, por ejemplo, también tienen unas imágenes también tomadas en Chiriquí, allá en Burica. Observen allá por Limones. Esta es una composición de placas tectónicas, si la observan, y es totalmente plana, casi no hay una pendiente, y observen a dónde se va la marea. La marea está lejísimo de la costa, acá, de la línea de costa. ¿Ven? Entonces, en sitio se presentan muchas características del comportamiento de la marea, que depende precisamente de lo que es la amplitud de marea. Y la misma depende entonces de los fenómenos gravimétricos ejercidos por luna, tierra, sol.
Lo que acabo de explicar ahora mismo no es más que este pequeño grafiquito, este pequeño gráfico, en donde, por ejemplo, iniciamos con una línea de baja marea, un punto X en la playa, una línea de alta marea o pleamar, y entonces ese rango entre línea de alta marea y baja mar es lo que es playa. Pero igualmente, entre la altura de la alta marea y la línea de baja marea, esa es la amplitud de marea, que era lo que originalmente el Instituto Geográfico Nacional hace muchísimos años indicaba o le informaba a la Dirección General de Catastro que la línea alta marea era 18 pies, pero 18 pies es la amplitud de marea. ¿Ok? A partir de ahí, entonces, la línea alta marea se define en el área Pacífico lo que es la ribera de playa de 22 metros. Observen que ribera de playa en el Pacífico se define como 22 metros. Pero también podemos decir que la ribera de playa tiene 50 metros, pues. Tiene 30 metros, 40 metros. Este es un criterio y se dice, ok, a partir de aquí es objeto de titulación o de adjudicación en la zona costera, que es de 200 metros, a una distancia de 178 metros hacia la parte continental. Entonces, sí dejo la inquietud esta de los 22 metros, porque la misma está establecida por norma y eso es lo que se respeta porque así está establecido. Sin embargo, a medida que vamos haciendo muchos trabajos en la práctica, nos vamos dando cuenta de que hay unas situaciones muy graves desde el punto de vista de que la titulación, la ocupación en las áreas costeras es muy alarmante. Y entonces trae como consecuencia de que las ocupaciones son totalmente vulnerables a riesgos. Entonces, es importante tener en cuenta esos aspectos. Quería hablarles un poquito del por qué nosotros tomamos las mareas más altas que se dan precisamente en los equinoccios o en marzo y febrero, Profe, en marzo y septiembre. ¿Perdón? Que los marzo y equinoccios septiembre. son marzo y septiembre. Muchas gracias, licenciada Aide. Bien, entonces aquí vemos a ese lunón cuando uno está allá en el mar a medianoche. Ahí lo vemos que como destella su luz en la superficie del océano. Muy bien, pero nosotros tenemos 4 fases lunares. Y la relación que tenemos precisamente para que lo que afecta el comportamiento del nivel del mar o la marea es precisamente la gravedad que ejercen precisamente el Sol y la Luna con respecto a la Tierra. Cada uno tiene una fuerza de gravedad. Eso es física, no vamos a entrar con los profesores de física, vamos a la parte técnica para tratar de explicar este asunto, que lo vemos a diario porque es visible. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Sol, Luna, Tierra. Aquí tenemos los 3 alineados. Entonces, cuando está en esta posición, tenemos una luna nueva, noche oscura. Y en ese momento se da una alta marea. En ese momento se da la alta marea. Cuando están Sol, Luna, Tierra alineados. Igual, cuando esta luna gira, 12 días después, vamos a tener una luna llena. O sea, la luna ahora está al otro lado. Ahora tendríamos Sol, Tierra, Luna. Bien, esta composición o este alineamiento es el que le permite tener las más altas mareas
y estas mareas se denominan mareas vivas, también mareas de Sicilia, que son las más altas. Bien, cuando pasa de luna nueva, empieza la luna a crecer, o sea, vemos cómo va creciendo la luna, llega a su cuarto creciente. 12 días después, esa luna está en cuarto menguante, ha pasado por luna llena y llega a cuarto menguante. Estas mareas, si observan, aquí tenemos un triángulo y al hacer un triángulo, pues la fuerza se reduce, porque la gravedad pues no es más que la sumatoria de la fuerza que ejercen los tres astros entre sí. Entonces, estas mareas le llamamos mareas muertas o de cuadratura. Cuadratura porque aquí pues forma aparentemente un ángulo de 90 grados. Entonces, por eso son mareas muertas o de cuadratura, ¿verdad? Si vemos este pequeño gráfico que está en la parte inferior, aquí por ejemplo la marea viva de conjunción. Aquí también hay una definición. Cuando tenemos mareas vivas, hay una definición cuando dependiendo dónde esté la luna. La luna puede estar entre la Tierra y el Sol, entonces se va a formar una marea alta, va a producir una marea alta, y esa es una marea viva, pero de conjunción. Se conjugan las fuerzas, la fuerza de gravedad que ejerce luna y sol, simultáneamente hay una sumatoria de la misma, y entonces hace que la marea sea más alta. Y también tenemos una marea de oposición cuando la luna pasa a ser luna llena. Entonces esa es una marea de oposición. Ambas mareas son altas. Y las mareas, nosotros en Panamá, en el Pacífico, tenemos mareas semidiurnas. Esas mareas semidiurnas son precisamente cuando tienes dos mareas altas y tienes dos mareas bajas en el mismo día, en 24 horas. Pero resulta que esas dos mareas altas para el mismo día no tienen la misma altura. Y es precisamente porque es la fuerza y el movimiento lunar que se da en el sitio. Y tenemos que tener también en cuenta, yo a veces trato de explicarlo con la ola marina que se hace en los estadios. Asimismo, como se hace la ola marina, la luna se va trasladando y al ir trasladando a sí mismo va moviendo la superficie del océano, como esa ola marina. O sea que usted puede tener ahora mismo aquí, a esta hora, una marea alta, pero allá en Puerto Argüelles todavía no es alta. ¿Ves? Entonces, esa es la interpretación más o menos que le puedo dar. ¿Por qué? Porque la luna no es estática. Y como no es estática, entonces esa fuerza de gravedad que está cambiándose de posición con respecto a la Tierra, entonces hace cambiar precisamente también el comportamiento de la altura de la marea. Entonces, bien, ahí con respecto a lo que es la marea viva, cuando tienes una marea viva en conjunción, cuando tienes una marea viva en oposición, y de ahí entonces pues saltamos y que estas pues son las mareas más altas. Por supuesto que las más altas son las equinocciales, volvemos atrás, marzo y septiembre, porque siempre, todos los meses tenemos mareas altas, pero no tan altas como las que se dan en los grandes aguajes. Ustedes han oído hablar de los grandes aguajes que se dan en marzo y septiembre, que son las mareas equinocciales. Ok, aquí entonces pasamos en el tercer recuadro de este último gráfico. Vemos entonces las mareas de cuadratura o las mareas muertas, que son los cuartos crecientes y los cuartos menguantes. Entonces, esa es más o menos la explicación de lo que es el comportamiento de la marea en función
a la fuerza de gravedad que ejerce, sobre todo la Luna, aunque esté, sea mucho más pequeña que el Sol, pero que está mucho más cerca que el mismo. Entonces, ella es la que mayormente ejerce mayor fuerza de gravedad sobre esa superficie líquida oceánica. Entonces, pues, fíjense que también inclusive tenemos la marea topográfica, porque el continente, la parte continental, también es afectado por la fuerza de gravedad que ejercen estos continentes, pero por supuesto que esa fuerza de gravedad, ese cambio es mínimo, que no se percibe tanto como en la parte oceánica, la parte líquida oceánica. Vean cómo se forma, hay un achatamiento y hay una extensión en la misma dirección de los cuerpos celestes. Bien, espero que hasta ahí estemos más o menos claros. Entonces, tenemos que están viendo ¿sí lo ven, verdad? Sí, sí, bien. Ahorita vamos a ir ahora a entrar ya en materia. En materia consiste ya en lo que es el mismo levantamiento. El levantamiento, fíjense, voy a llevarlos a este lugar. Este lugar no es más que una línea de alta marea que se requería para todo este sector desde Antón prácticamente hasta Cham, Punta Cham. Y la misma es muy extensa, un poco más de 60 kilómetros, la cual fue caminada punto a punto, pero la misma además requiere ser controlada. Y para ello se diseñó y se estableció en campo una red geodésica. O sea que para todo levantamiento topográfico geodésico que realiza el Instituto Geográfico Nacional, tiene una base geodésica. Ustedes saben que el sistema geodésico nuestro es el WS84 y en él nos basamos, y hoy día hablamos entonces de las órdenes de precisión GPS, de las redes geodésicas GNSS, que hablamos del orden AA, el orden A, el orden B, el orden C, que originalmente la red geodésica anteriores o la antigua, hablábamos entonces de la red geodésica, hablamos de un primero, segundo o tercer orden. Aquí, por ejemplo, hemos establecido una red geodésica, como lo pueden ver, pero esta red geodésica, los radios o los lados están más o menos por los 10 kilómetros, con el objetivo de ¿qué? De que la misma sirva o quede para los efectos de todo levantamiento que cualquier topógrafo, cualquier ingeniero, cualquiera que se dedique a lo que es la mensura o el posicionamiento en el sector, tengan punto de base cercano para que hagan la georreferenciación a su levantamiento. Igualmente nosotros la requeríamos para hacer el levantamiento precisamente de la línea de alta marea ordinaria de todo el sector de todo el sector que comprende. Entonces, como pueden observar aquí, cada punto de esto fue levantado en campo y se tomaron como base los puntos, los RCC 12, el 10, el 8, el 6. Estos fueron los puntos que se utilizaron de control o de base para el levantamiento topográfico de cada uno de los puntos, y entonces cada uno de ellos tiene entonces coordenadas y define entonces lo que es la línea de alta marea ordinaria, y que también sirve de comprobación en la cartografía para los efectos de la línea de costa. Así que nada, aquí por ejemplo, Puerto Argüelles
igual hicimos una red geodésica y tiramos la línea de alta marea ordinaria en todos los sitios. Cuando el Programa Nacional de Titulación, hoy día a través de la Dirección de Titulación Masiva, normalmente siempre se barre en sectores grandes. Entonces, cuando se barre en sectores grandes, entonces se hacen precisamente estas líneas de alta marea, estas redes geodésicas, para entonces cumplir con los enlaces en los levantamientos, no solamente de la línea de alta marea, sino también de los predios. Miren, en el sector de Costa Abajo, aquí tenemos Piña, tenemos Chagre. Este es otro levantamiento que se realizó en Costa Abajo. O sea que la línea de alta marea parte por delante en todos los programas de barrido catastral o de titulación que realiza la NATI. Entonces, normalmente pues se arranca de aquí a través de una programación en coordinación con la dirección de titulación, con las otras direcciones de la NATI, y entonces se procede. ¿Por qué? Porque esa es la línea de referencia para entonces definir lo que es la zona costera, lo que es la ribera de playa, y entonces a partir de lo cual entonces llega a hacerse el levantamiento de los predios para los efectos de la titulación. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas imágenes, no sé si la pueden observar. Observa, ¿verdad? Esta es una. Sí, señor. Perfecto. Aceite. Bien. Tenemos distintas situaciones. Por ejemplo, miren este caso. Este es el tipo característico en el área de Costa Abajo. En el área de Costa Abajo tenemos normalmente ese tipo de talud. O sea que no es difícil ahí definir lo que es la línea de alta marea ordinaria. Aquí, por ejemplo, este es otro caso, también en Costa Abajo de Colón. Observen allá al fondo, en la parte derecha, el tipo de costa, ¿no? Son puros acantilados, así que ahí no da problema la definición de la línea de alta marea. Pero miren estos casos, por ejemplo. Miren este caso, ya lo tenemos, es una playa, ahí está bien definida la huella, pero los extremos son estos. Estos son los extremos. Esto no se debe permitir en ningún momento. Pero hay ahora mismo el acaparamiento de las áreas de playa, de las áreas que son inadjudicables. Ahí el que va quiere titular, arranca de este lugar, de aquí donde llegó la marea, y mide los 22 metros hacia adentro. Y ellos quieren titular hasta la orilla donde revienta la ola. Y eso no es así. Estas son dunas en pedacitos. Eso es inadjudicable. Sin embargo, ustedes pueden ver cómo está cercado, entonces, esas solicitudes llegan a la NATI para ser legalizadas, y por supuesto, pues, que la misma no pueden ser, la viabilidad de la misma no debe ser, ¿verdad? Observen aquí, miren eso. Es más, y entonces hay tanto pleito entre ellos mismos que se cortan los alambres y demás. Bueno, es un pereque bastante que hay que prestar de parte del Estado mucha atención, porque lo que se está haciendo con esto de permitirse es que cada día en las áreas de acceso a la playa para la población, cada día son menos, cada día son más privatizadas, y el acceso a la playa es libre. Entonces, es importante cuidar estos aspectos. No sé si hasta aquí hay, miren aquí por lo menos, estos son casos
simples, sencillos, de algunas peticiones que hacen a la NATI para los efectos de que se le demarque la línea de alta marea. Esta parcela ya tiene título. Sin embargo, observe que cuando fue titulada, aquí dice Ribera de Mar y marcaron los 22 metros en el momento en que hicieron el levantamiento. Sin embargo, cuando hicieron la solicitud al instituto por efecto de que en el área va a haber un desarrollo o están proyectando hacer un desarrollo, observen que la línea de alta marea en ese momento es la azul y por supuesto al medir los 22 metros hacia adentro entonces le afecta un área y bastante, observen, para un pequeño predio, esta es una área bastante grande. Ahora, aquí hay una situación jurídica. Esta área roja, en tramas de líneas rojas, no quiere decir que el hecho de que nosotros hayamos establecido que la línea de alta marea hoy día esté aquí, no quiere decir que esto no es parte de la propiedad, es parte de la propiedad, pero la misma está afectada por la servidumbre costanera o la ribera de playa. Eso es importante que lo conozcan y entonces para que pues no lo tengan, lo consideren, ¿verdad? Y lo importante también es poder ilustrar y recomendar a las personas, a los usuarios, porque el topógrafo, el ingeniero, el que hace trabajo de mensura en la área costera, pues es importante que conozcan todo esto para que puedan asesorar en una forma bien positiva al peticionario. Hay muchas concesiones, hay muchas peticiones de concesiones de áreas que son inadjudicables. Hay peticiones de fondo de mar inclusive, pero que las mismas no deben perjudicar el libre acceso. Hay que considerar estas cosas de la población a las playas. Es importante tener esto en cuenta. Entonces, para que todos los colegas topógrafos, geodestas, ingenieros, todos aquellos que se ejercitan en lo que es el levantamiento de mensuras, en levantamiento de plano, todos aquellos que los ingenieros que desarrollan en la parte estructural de un muelle, de un muro de contención, tengan en consideración pues estos conocimientos, estos parámetros y que a través pues de la NATI que pueden conocer y que deben acercarse a la misma para entonces legalizar o al menos resguardarse de posibles riesgos por asunto de no guardar los retiros establecidos por ley. Bien. Aquí voy a, no sé si me he extendido demasiado, porque este tema es bien largo, bien bonito. No sé, yo me imagino que tienen algo de preguntas. Ya vamos para la hora. En 15 minutos tenemos una hora. Pero quiero hablarles también de que, así como les dije de un inicio, que esta es una línea que depende precisamente de la marea, las mareas más altas. Entonces, el Instituto Geográfico Nacional viene con un proyecto de establecer, en lugar de una LAMO, línea alta marea, una LAM, línea de alta marea. Pero esta línea de alta marea o LAM estaría definida por una cota. Definir una cota. Y lógicamente para esto estamos haciendo estudios del comportamiento de marea a todo lo largo del litoral pacífico, con ayuda de mareógrafos, con nivelaciones geométricas y una serie de trabajos que estamos haciendo precisamente para establecer que esa línea sea más bien establecida por una cota y no una línea empírica desde el punto de vista que depende del criterio del profesional que va hacia adelante, indicando dónde es la línea de alta marea o la huella esa, que entonces define esa línea de referencia para la titulación. Así que, nada, esperamos que en un futuro cercano
terminemos ese estudio para entonces poder definir las cotas en distintas zonas. Nosotros tenemos programado, planificado, es hacer una poligonal de altura costanera, porque la elevación que sería para aquí en Panamá no sería la misma para Puerto Armuelles. Cuando la amplitud de marea aquí en Panamá, en Balboa, es 18 pies, le aseguro que la amplitud de marea en Puerto Armuelles es de 11 pies. Entonces, inclusive en Punta Mala, cuando es 18 pies aquí en Punta Mala, estamos hablando de 11 pies. Hay una diferencia de 7 pies entre Punta Mala y Balboa para la misma época, para el mismo momento de 18 pies. Perdón, de 7 pies en amplitud de marea. Así que esas son cosas que hay que considerar para cuando se va a definir esa poligonal de altura que servirá para definir entonces lo que es la línea de referencia para los efectos de titulación, de regularización y para todos aquellos proyectos de ingeniería que se desarrollen en las distintas áreas. Como un punto de referencia, pues yo creo que sería muy sano para todo aquel que va a desarrollar un proyecto, llegar al Instituto Geográfico y decirle, oye, ¿cuál sería la altura más crítica que ustedes han determinado? Y entonces tener un punto de partida para los estudios y la planificación y desarrollo de sus proyectos. Así que aquí lo dejo. Si tienen preguntas, con mucho gusto les puedo ampliar. Sí, profe. Tenemos un par de preguntas. Ajá. Una pregunta aquí al interno. ¿Los 22 metros se consideran tanto para el Pacífico como para el Atlántico? No, es distinto y es precisamente en base a esto. ¿Lo ven? ¿Lo ven allá? Sí, Artículo señor. 2, Ley 80 del 2009. Caseta Oficial Digital, jueves 31 de diciembre 2009. Nos define la ribera de playa en la costa del Pacífico. Se está definiendo lo que es ribera de playa en el Pacífico y cuánto es su ancho. Entonces dice la costa del Pacífico, faja de terreno que se inicia en la línea de alta marea y termina en una línea paralela a una distancia de 22 metros hacia adentro de la costa, sin perjuicio de los derechos adquiridos, es lo que les decía hace un rato. Y en la costa del Atlántico es faja de terreno que se inicia en la línea de alta marea y termina en una línea paralela a una distancia de 10 metros hacia adentro de la costa, sin perjuicio de los derechos adquiridos. La zona costera entonces es la faja de terreno comprendida entre un área de 200 metros de anchura desde la línea de alta marea hacia adentro de la costa en tierra firme sin perjuicio de las limitaciones establecidas en las normativas legales y reglamentarias. La zona costera adjudicable en la costa del Pacífico es la faja de terreno que se inicia en la línea donde termina la ribera de playa, o sea, después de los 22 metros, y se extiende hasta una línea paralela a una anchura o distancia de 178 metros hacia adentro de la costa. Y en la costa del Atlántico es la faja de terreno que se inicia en la línea donde termina la ribera de playa, que en este caso es 10 metros, y se extiende hasta la línea paralela a una anchura o distancia de 190 metros hacia tierra adentro de la costa. Profe, tenemos al señor Ricardo Angisola, a quien le vamos a abrir el micrófono en este momento con una pregunta. Adelante, señor Ricardo. Bienvenido, Ricardo, ingeniero. Hola. No. Hola. No sé si me copias. Sí, le escucho, ¿Sí ingeniero. me escuchan? Adelante, sí, le escucho. Hola, Rolando. Muchas gracias por esta oportunidad de revisar este interesante tema. Yo quería referir casos que a lo largo de mis años de experiencia he vivido, he podido ver. Y voy a darte ejemplo, así como tú mostraste en antes el caso de una finca
que fue titulada y que actualmente cuando van a medir la ribera de playa queda más adentro y causa un área que denominaste afectada, esa misma. Pero también hemos visto a lo largo del tiempo esa dinámica que hay del mar y la tierra sucede lo contrario. Se retira el mar, se acumula terreno, territorio de arena que el mar va depositando y las mareas no avanzan, sino que ese terreno va creciendo hacia el mar y se va llenando de vegetación y va generando toda una dinámica biológica también. Y en esos casos, a través del tiempo, voy a ponerte casos que tú debes conocer perfectamente, en el área, por ejemplo, de Punta Chame, lo que es la ribera hacia mar abierto, no la de la bahía interna, sino hacia afuera del mar abierto, esa línea, a través del tiempo se ha movido extraordinariamente. Estamos hablando de que se puede desplazar tanto hacia afuera como en otra época también hacia adentro, enormes cantidades de metros. O sea, estamos hablando de más de 50, 60 y más metros, que es una dinámica impresionante. Ahí podría ser que intervienen otros factores que no son tan naturales como la extracción de arena submarina, tal vez en algunos momentos que haya sucedido y que hayan causado algún tipo de afectaciones de ese tipo. Pero mi punto es este. En esos casos, puede un dueño de un título reclamar esas tierras que tiene enfrente. Y ese reclamo, pues, no es un reclamo gratuito, sino, digamos, aspirar a que pueda adquirir y ser titulado, extendiendo su finca hacia más adentro del mar, o sea, hacia en dirección del mar, para recuperar, digamos, unas tierras que, bueno, están ahí y que si mides en ese momento dónde queda la ribera de mar, no va a quedar donde, por ejemplo, el caso contrario que mostraste, sino que queda más afuera. Y queda entonces un terreno baldío entre la denominada ribera de playa y la línea de propiedad que en otro momento se había definido. ¿Cómo maneja esos temas? Sí. Gracias, Ricardo. Ingeniero, colega. Don Ricardo Anguissola fue inclusive director del Instituto Geográfico Nacional. Es un excelente profesional y se ha manejado mucho en los temas de la geodesia también. Don Anguissola, el tema que usted ha tocado es un tema bien álgido y sobre todo en la región que está poniendo de ejemplo. Porque precisamente Punta Chame, por ejemplo, o sea, prácticamente toda la región, desde acá, desde Juan Ombrón. Ustedes conocen el caso de Juan Ombrón, que esa península se creó a través del tiempo, una gran barra de arena, inclusive hasta llegar acá a Punta Chame, que Punta Chame pues ya prácticamente es una isla. Porque inclusive aquí donde tenemos el RCC 19, aquí en este sector ya ahí rompió, ahí hay un cajón. O sea que hay un cajón que hay, aquí está el pase de la alta marea, aquí está el pase de la agua marina hacia el noreste o hacia el sureste o el noroeste. Entonces ya prácticamente podemos decir que Punta Chame es una isla. Entonces, aquí hay muchos efectos de lo que es la erosión misma de la parte continental de esa península. Esta península, hay mucha acción de intrusión de la marea hacia la parte continental.
que ha erosionado un sector, pero el fenómeno es tal cual usted lo está explicando, ingeniero, que socava, Sí, correcto. socava y a la vez acumula en otro sector. Entonces, en un lugar está afectando, se está introduciendo sobre una propiedad titulada. No vamos a hablar de límite, porque la verdad es que la marea no tiene límite. Ella llega a donde le da la gana, de acuerdo a la acción precisamente de la marea por el asunto de gravedad, por asunto de los oleajes, ¿no? A dónde llega la marea que golpea, al asunto de las profundidades, por el asunto de la misma configuración de la costa. Entonces, hay lugares, inclusive también lo que es el movimiento de la corriente marina, en qué sentido se mueven. Entonces, socava en un lugar y entonces lo que socava o erosiona lo deposita en otro. Lógico, entonces en un sector tienes que tiene un área en detrimento, pero ahí en la otra tienes un área en crecimiento. Entonces lo que usted dice, ¿no? Ahí ahora se conforma que resulta que la línea de alta marea que se midió originalmente ya no es esa línea, ya no es, y ahora la línea está más hacia el mar. Entonces, si nosotros vamos y determinamos que esa línea ahora está más hacia el mar, lógicamente, ni siquiera nosotros, cualquier topógrafo, cualquiera que vaya con una cinta, determina de que ahora frente a su propiedad tiene mayor área, que es de acuerdo a la definición del alamo, que es objeto de titulación. Y el instituto, la NATI, actualmente está tramitando casos como este, que hay gente que están solicitando en compra a título oneroso un área adicional en su parte frontal costero. ¿Por qué? Porque ahí ha habido acumulación de arena a través del tiempo. ¿Cuándo el mar va a regresar? Y le aseguro que va a regresar, pero sí se está haciendo, por supuesto, porque la norma establece 22 metros y la NATI, por supuesto, que no puede negarle una solicitud si está cumpliendo con eso, con el retiro de los 22 metros. Entonces, pero que no ha sido más que la acumulación a través del tiempo de los terrenos o de la arena que ha sido acumulada en frente a esas propiedades. Y sobre todo eso se da aquí en este sector. En este sector se da más la acumulación de tierra, de arena, hacia allá, y en este sector de acá es donde más se da la erosión. O sea que más bien hay un empuje de la arena que socava aquí y la tira hacia este sector. Eso es lo que está pasando ahí, don Anisola. Y por Sí, supuesto que... muy bien. Muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias. Me parece que en efecto lo que acaba de explicar es coherente, porque sí. así como aplica para cuando se pierde terreno, también se aplica para cuando se gana. Entonces eso es ser coherente y me parece muy bien. Así es. Sí. Gracias por la pregunta, don Ricardo. Gracias, señor Ricardo. Tenemos otra pregunta, profe, y no sé si alguien más tenga preguntas para ya cerrar la conferencia hoy. Nos hacen la pregunta de si estos planos que usted nos ha mostrado, donde están las redes geodésicas, se pueden conseguir con el fin de tener las coordenadas georreferenciadas. No sé quién hizo la pregunta, pero la pregunta es muy buena. Recuerden que nosotros somos una institución del Estado. La información que genera el Instituto Geográfico Nacional es de carácter de uso público, por cuanto todos tienen acceso a la información. Lógico, nada más que tienen que pagar el costo que es irrisorio,
el costo de las coordenadas y la descripción del punto y ya está. Y pueden acercarse y aquí tenemos la red de geodésica. Si la necesitan, con mucho gusto, el Instituto Geográfico Nacional se las puede aportar. ¿Otra pregunta? ¿Aló? No, profe, no tenemos por el momento más preguntas. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, si la quieren hacer por chat o nuestro WhatsApp o levantando la mano. Mientras tenemos a alguien más con preguntas, yo quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, perdón, en LinkedIn, nuestras páginas web y en nuestra página de YouTube también. Entonces, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que entren en nuestra página en YouTube, que todas las sesiones que nosotros estamos haciendo actualmente quedan registradas para que ustedes puedan tener acceso a ellas por si se han perdido alguna. Esta en la que estamos hoy la vamos a tener en nuestra página de YouTube en un par de días. Darle las gracias al profe. Aquí les voy a dejar nuestro enlace de YouTube. Esta es una de las conferencias que hemos tenido. Ahí pueden ver todo lo que hemos hecho a nivel de conferencias, seguirnos, también seguirnos en nuestras redes sociales. Darle las gracias al profe por esta charla tan interesante. Además de interesante, muy educativa, sobre todo para las personas que se desenvuelven en el área profesional de la topografía y de los trabajos con ANATI. No, también nada, para los estudiantes, información muy valiosa, que no la tenemos siempre y menos desde la fuente. Okay. Entonces, no sé si tengan más preguntas. Por mi parte, darle las gracias al profesor. Yo, de parte mía y del Instituto Geográfico Nacional y también de la ANAT, quiero agradecerle el espacio que nos ha dado, porque es importante divulgar este tipo de información que es de uso cotidiano. Realmente este tipo de información la requieren, eso es a menudo. En la medida de que haya desarrollo en las áreas costeras, requieren la información. Y usted sabe que hay desarrollo en el área costera en todo el litoral, tanto Caribe como Pacífico. Así que esta información es de manejo habitual y por supuesto que es importante la divulgación de la misma y cómo utilizarla o cómo plasmarla, cómo plantearla. Así que de parte de nosotros, le agradecemos, de parte del Instituto Geográfico Nacional, le agradecemos la oportunidad que nos ha dado pues, de extender estos conocimientos pues, a la ciudadanía y sobre todo a aquellos que se ejercitan en el campo laboral en cuanto a mensura, desarrollo de proyectos en la área costera e insulares. Así que muchas gracias y buenas tardes. Gracias, profe. Nos quedó una preguntita a ti aquí en el tintero. Yo tengo tiempo. Dígame. ¿Usted tiene tiempo? Yo tengo tiempo. Bueno, dice, nos preguntan, ¿cuál es el mínimo de altura de la cabeza del talud para tomarlo como límite de alta marea? Otra pregunta, otra vez. Mínimo de altura de la cabeza del talud para tomarlo como límite de alta marea. No, fíjense, nosotros no tenemos, el talud es un talud. Así sean 10 centímetros o 1 metro. El talud es un talud y ya les digo, miren, aquí por ejemplo, este punto que está aquí, yo lo pude tomar perfectamente aquí, en la base, ¿verdad? Pero la diferencia de altura esta es fácil de identificar porque es la huella. Ustedes ven esto que está aquí, esta basura, que está aquí, esa es la huella. Si fuera más bajito, la huella va a quedar ahí. O sea que, ¿cuál es la diferencia en altura del muro o del talud?
sencillamente se identifica en el sitio porque la basura no va a sobrepasar de ahí. Si son 50 centímetros de talud, ahí va a quedar la basura. Además de que la misma vegetación te va a llegar ahí si la marea no baña ese espacio. Así que, nada, ese es un criterio que se toma y es por eso que hace un rato le decía que esa es una línea empírica y que depende del criterio del que está en el momento para decir, mira, el punto es este o el punto es este, ¿verdad? Entonces, la diferencia de altura del talud, yo le voy a decir franco, usted lo va a identificar fácilmente. El decir de 50 centímetros, 1 metro o 2 metros, no te va a definir, o sea, no te va a impedir definir el punto para establecer la poligonal de la línea alta marea ordinaria. ¿Otra? Profe, tenemos otra pregunta. Podría irme en esa misma respuesta a otro caso. Ok. ¿Qué pasa si estamos hablando de un acantilado? Es decir, el acantilado es lo mismo. En el acantilado, tomo el pie donde están pero no puedo tomar el pie donde están los residuos y desde ahí empezar la ribera de playa. Sí, mire. Ahora, puede que queden los 22 metros dentro del talud. Sí. El acantilado, lo que se toma, según la norma, es la parte superior del talud, hacia adentro. Hay acantilados bien elevados y no necesariamente son acantilados rectos, tienen una inclinación. Y ahí hay que tomar un criterio. Ahí hay que tomar un criterio porque el talud no es recto. En este caso es sencillo, pero a veces tenemos taludes que van bajando pero con una pendiente. Y entonces ahí hay que tomar un criterio, que eso está a discusión. Quiero decirle esta otra cosa, ojalá que muchos no se hayan desconectado. El hecho de que nosotros establezcamos una lama, si usted no está de acuerdo, usted puede objetarla. Nosotros no tenemos la última palabra. ¿Oyeron? Así que ustedes pueden objetar y vamos al terreno y discutimos y definimos según criterio, según la norma. Oye, esta es la línea, este es el punto. Eso pueden hacer perfectamente. Y en ese tipo de lo que usted está preguntando, en ese tipo de acantilados que no son rectos, ahí hay que considerar algunas cosas para decir, el punto es aquí o es allá. Así que eso es criterio cuando se está en el área. Profe, tenemos otra pregunta. Le abro el micrófono a la señora Paula Hernández. Buenas tardes, profesor. Ante todo, un abrazo grandísimo y agradecimientos por este rato que nos ha regalado para hacer docencia con cosas tan importantes, temas que de verdad a todos nos importan muchísimo. Mi pregunta es la siguiente, profesor. Hay obviamente empresas o personas naturales que tienen forma de hacer estudios de mareas para en algún momento definir dónde es la marea más baja. Pero hay de pronto personas que tienen lotes pequeños que no tienen esa posibilidad. En ese momento, digamos, el topógrafo se puede acercar al IGN, mostrar el lugar donde queda y el IGN le diría cuál es realmente la línea de esa marea baja si se trata de desarrollar algún proyecto y de pronto la empresa o la persona no cuentan con los fondos para hacer ese estudio. ¿La marea más baja o la más alta? No, la línea más baja, porque muchas veces piden para algunos proyectos, cuando tienen que ver algo de medio ambiente, he visto que piden también establecer la línea de marea baja. Entonces, en ese momento, pues para algunas personas hacer un estudio batimétrico de pronto puede costar mucho. Hay forma de acercarse al IGN y estudiar el área donde se va a hacer la medición para saber qué tiene IGN como marea alta y baja en ese sector o en ese lote específico. Bueno, nosotros no certificamos, no demarcamos línea de baja marea, sino de alta marea. Sin embargo, puedo darle un concepto fácil y sencillo,
porque yo no sé si te están pidiendo que alguien le certifique esa baja marea. Entonces ahí y si es la más baja marea. Y para efectos míos es muy sencillo, porque yo sé cuándo son las más altas mareas. Si yo sé cuándo son las más altas mareas, también sé cuándo son las más bajas mareas. Porque resulta que el mismo día que tiene la más alta marea, igualmente tiene la más baja marea. Y es una amplitud mayor en la época. Entonces, es fácil desde el punto de vista de que con el conocimiento de que las mareas más altas se dan en marzo y septiembre, con la tabla de marea, se hace el estudio de cuándo va a ser la marea, inclusive hay un valor estimado de cuál va a ser. Entonces, no es más que irse para allá, por ejemplo, el día, si vamos a suponer que sea el 22 de marzo o el 22 de septiembre, que normalmente por ahí es la alta marea según la tabla, bueno, irse 3 días antes y quedarse 3 días después, de tal manera de medir esa baja marea o la estoa inferior de la marea y medirla, tomarla. Puedes inclusive nivelarla. Puedes ubicarla en posición horizontal, pero también puedes nivelarla para tener la elevación y referir a un punto en la parte firme, la parte costera. Así que es muy práctico. Nosotros podemos hacer, como estudio, pudiéramos hacer eso, pero usted dice que las personas son de escasos recursos. Ahora, el instituto no certifica línea de baja marea, sino línea de alta marea. Y sí tiene un costo. El Instituto Geográfico cobra $350 por kilómetro o fracción de línea alta marea. O sea que para un predio pequeño, un lote pequeño, le van a cobrar $350, o para un predio grande que tiene hasta 9.999 metros de frente al mar, $350. Así que, bueno, todo no puede ser. Muchas gracias, profesor. Bendiciones y un fuerte abrazo. Gracias. Cómo no, Laura, muchas gracias. Profe, yo le hago una invitación para que programemos una segunda sesión sobre este tema y otros temas en los que el instituto podemos colaborar ampliamente. Y a todos los participantes, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Sí, hay un tema que también es de interés para la ciudadanía, que es lo que hace un rato conversé, solamente lo planteé, que es la LAM, línea de alta marea, para determinar una cota. Pero hay que continuar los estudios de mareográfico. Y pues ahora mismo estamos adoleciendo del mareógrafo, pero una vez que lo tengamos, continuamos con ese estudio y prontamente, si Dios quiere, podemos definir una LAM, o la poligonal de altura costanera. ¿Está bien? Como no, estamos a la orden, licenciada Aide. Gracias, profe. Gracias a todos. Que tengan buena noche. Gracias igual.